Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estáis muy bien. Hoy vamos a aprender sobre los usos del cuando. Y uno de los usos del cuando significa when. Es cuando más indicativo conseguiría acción habitual. Estos son acciones habituales cuando usamos cuando más indicativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1. Cuando llego a casa siempre me tomo una taza de café. Y aquí el verbo es llegar y llego es la primera conjugación del verbo llegar. Entonces este es un ejemplo de acción habitual que cuando tú llegues a casa siempre te tomes una taza de café. Taza significa cup, café significa coffee. Entonces, cuando tú llegues a casa, siempre te tomes una taza de café. Es una acción habitual que tú haces repetitivamente. Número 2. Cuando estoy triste, eres tú la única persona que me entiende. Aquí el verbo es estar y estoy es la primera conjugación del verbo estar. Entonces, cuando tú estás triste, tú eres la única persona que me entiende. Cuando estoy triste, eres tú la única persona que me entiende. Aquí entiende tiene un verbo entender, means समझना. Entonces, cuando estoy triste, eres tú la única persona que me entiende. Número 3 es, siempre te llamo cuando salgo del trabajo y nunca te encuentro. Siempre, always. Y te llamo. Cuando yo salgo del trabajo, te llamo siempre y nunca te encuentro. También se considera una acción habitual. Significa que cuando salgo del trabajo, siempre te llamo, pero nunca te encuentro. Número 4. Cuando tengo dinero, me lo gasto enseguida. Aquí el verbo es tener y tengo es la primera conjugación del verbo tener. Entonces, cuando yo tengo dinero, me lo gasto enseguida. Cuando yo tengo dinero del salario o en mi banco, no lo ahorro. Siempre me gasto enseguida. Gasto, aquí el verbo es gastar y significa to spend. Número 5. Cuando leo, disfruto mucho. Aquí el verbo es leer y leo es la primera conjugación. Entonces, when I read a book, I enjoy a lot. Cuando leo, disfruto es disfrutar, to enjoy a lot. Cuando leo, disfruto mucho. Cuando haces pesas, te cansas. Haces pesas means when you do the weightlifting. Aquí el verbo es pesar. When you do the weightlifting, you get tired, te cansas. También se considera como una acción habitual en el gimnasio. Cuando tú haces pesas, te cansas. Número 7. Cuando voy al templo, estoy en paz. Aquí el verbo es ir y voy es la primera conjugación del verbo ir. Entonces, cuando voy al templo, estoy en paz. When I go to the temple, I am always in peace. Entonces, voy al templo, estoy en paz. Cuando tengo exámenes, estudio mucho. Aquí el verbo es tener y tengo es la primera conjugación del verbo tener. Entonces, cuando tengo exámenes, when I have the exams, I study a lot. Estudio mucho. Este ejemplo también se considera como una acción habitual que tú haces normalmente o que tú haces generalmente. Que tú haces en general. Cuando escucho música me relaja mucho.
When I listen to the music, it relaxes me a lot. Cuando escuchar. El verbo es escuchar y escucho es la primera conjugación del verbo escuchar. Entonces, cuando escucho música, me relaja mucho. Estos son los ejemplos del cuando más indicativo que da una acción habitual, que las acciones son habituales, en general o normalmente. Entonces usamos cuando. Los otros usos del verbo del cuando varían en las clases próximas. Muchísimas gracias.